Bueno, ya estamos retomando a la tercera parte de esta sesión. Ya hemos visto las distintas definiciones del contenido de la materia para el día de hoy. Entonces, vamos a continuar con la actividad destinada para el día de hoy. Esta actividad tiene como objetivo medir los conocimientos adquiridos en los temas propuestos, ¿no? ¿Cuáles han sido estos temas propuestos? El diagnóstico del derecho económico. Hemos estudiado hoy día de qué es el derecho económico, la definición e importancia, conceptos fundamentales del derecho, y los sujetos y características del derecho económico. Eso es lo que hemos aprendido o hemos estado estudiando el día de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, durante toda la actividad, guardar orden y respeto entre unos y otros, ¿no? Estamos de manera virtual. De ahí deben de contestar las preguntas dispuestas por el instructor de manera ordenada, es decir, cuando hace alguna pregunta de alguna interacción, tienen que alzar la mano para poder contestar. Una vez que se haga la pregunta, dispondrán de 5 segundos para contestar. Es decir, si se hace la pregunta y se quedan en 5 minutos, 5 segundos en silencio, se entenderá que no conocen la respuesta. A eso se refiere. Y se podrá dar paso a otro integrante que haya levantado la mano durante la sesión. ¿Sí? Estas son las instrucciones generales con respecto a esta actividad. Entonces vamos con la sesión de preguntas. ¿Qué es economía? ¿Quién nos puede argumentar la definición de economía? Ahí ustedes tienen la opción de levantar la mano. ¿Qué es economía? A ver, Joana. Joana Zambrano, tienes la palabra. Es una ciencia social que nos ayuda a estudiar y a tener un buen uso de los recursos limitados dentro de una sociedad. Ya, listo. Kerly, ¿qué entiendes por economía? ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, le escucho. Es la ciencia que se enfoca en la resolución de las necesidades y la generación. Ya. Listo, gracias. Gracias, Kerly. A ver, ¿quién más? Nadie más. A ver, Fiorella. Yo. Listo, dale. Sistema de producción y distribución se basa de bienes y servicios de una sociedad y de un país. Ya, lo que es la economía. Y a ver, ¿quién más? Yo, Macías. A ver, ya, dele. Pero tienen que levantar la mano, recuerden, ¿ya? Ay, perdón, ¿ya puedo hablar? Sí, dele. Ya, es también la creación de riquezas y la producción Ya. del consumo, satisfacer una necesidad humana, y también de lo que habló antes sobre la utilización individual. Ya, economía. Ajá. Recuerden la definición de economía. ¿Qué era la economía? Economía no era otra cosa más que sino utilizar los escasos recursos de manera individual o de manera colectiva, pero de una manera óptima, de una manera eficiente, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta que hemos estudiado. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué es el derecho? Alzando la mano. A ver, María Eugenia. Comportamiento individual. Ya. ¿Sí? Repite, que se escuchó entrecortado. Es el comportamiento individual. Eso es lo que no estoy dando. El comportamiento individual. A ver, Kerly. Es un comportamiento que... A ver, Kerly, ayúdale con la definición. Está cerca. Es el derecho de un conjunto
inspirada en lo que es justicia y orden. Ya, está bien, cerca. A ver, Viviana. Es un sistema legal ¿Es un sistema? determinado de acuerdo a un marco legal. Ya, ahí está más cerca. Muy bien. Karina, a ver, tienes la palabra, Karina. ¿Qué es el derecho? Es el que se refiere en manera general al conjunto del individuo. Ya, se refiere de manera general ¿a qué cosa? Al individuo. No, que se refiere a cada individuo, es el derecho objetivo al que le permite llevar a cabo las normas y las leyes. Ah, ya, correcto. A ver, José Barahona, perdón, me equivoco. Barahona. José. Ya, es una normativa en la cual hay un conjunto de reglas en la cual las personas remiten dentro de una sociedad su orden de las normas que regula para una conveniencia entre todos. Correcto. Entonces, ahí ya tenemos la definición de derecho. A ver, Viana, ¿qué más nos puedes aportar tú? Sobre el derecho, ¿Sí? para establecer bases de sociedad, en la cual puede ser un en el que exista la seguridad, la libertad y la justicia. Ya, está bien. Entonces, ahí nosotros tenemos, hemos escuchado de ustedes algunas definiciones. Esto es importante que lo vayan resaltando porque van a tener que hacer estas preguntas las van a contestar y presentar como la primera tarea, ¿no? Esta tarea tiene como fecha tope de carga el 1 de junio. Vamos a la siguiente. Estas preguntas de aquí. Sí. ¿Es Igual, o tipeado? como es a mano. Es que si lo tipea, igual lo tipea con la mano. Tiene que presentarlo. ¿Me baso en un cuaderno escrito o en una hoja de Word? Bueno, ya que lo preguntan, lo pueden hacer a manuscrito, lo escanean y lo suben, o lo pueden tipear en la computadora. Ya no me voy a poner muy exquisito, pero lo que sí les voy a pedir, que cualquiera sea la herramienta que utilicen, lo hagan cuidando la ortografía, cuidando la caligrafía. ¿A qué se refiere con la caligrafía? De que hagan una letra que se pueda leer, no hagan esas letras que parecen que fueran jeroglíficos de la época de los egipcios, que hay que estar adivinando qué tipo de animalito están dibujando. Entonces, sí les sugiero, si pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, como se les haga más conveniente, pero que lo hagan cuidando la ortografía, la caligrafía y la presentación, ¿sí? Acuérdense de que ustedes van a ser futuros profesionales, ustedes se están formando para ostentar un título académico, ¿no? Entonces, ese título académico, una de las condiciones que exige es el tema de la correcta presentación, ¿no? Acuérdense que eso habla mucho de la forma como ustedes presentan su tarea, habla mucho de la persona que elabora su actividad. Esta materia no es una materia numérica, esta es una materia más de tipo formativa, ¿no? Es una materia más de tipo, de otro tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces, continuamos. ¿Qué es el derecho económico? A ver, tenía alzada la mano, a ver, Yolanda. A Yolanda Villa. Sí. Tienes la palabra. El derecho económico es una disciplina que estudia la organización del desarrollo, socioeconómico del Estado y las normas que la rigen. Ya, muy bien. Perfecto. A ver, Diana, ¿nos puedes ayudar también con otra definición, por favor? Derecho económico es una disciplina que estudia la organización del desarrollo socioeconómico del Estado en conjunto con normas. Ya, perfecto. Diana.
Ah, yo hablé. Economista, yo tengo alzadito el dedito. Ah, ya, dale. A ver, también se puede entender por derecho económico al conjunto de las normas administrativas. Por ejemplo, son las políticas económicas como una medida para regular las acciones que tienen. Ya, correcto. Sí, está cercana a la definición. Kerly Roca. Se te escucha entrecortado, Kerly. ¿Me escuchó? Ahí se te escucho. Conjunto de instituciones en la sociedad. Ya. ¿Podrías repetirlo, por favor? Bueno, parece que hay problemas de audio. A ver, vamos con Kevin. A ver, ¿qué nos puedes decir, Kevin? ¿Qué entiendes tú por derecho económico? Desarrollo país mediante la cooperación de derechos. Ya. Ya está. Vamos a ver. A ver, Dayana. Dayana. Que tienen como disciplinar y administrativas. Ahí se escucha un poquito entrecortado. Bueno, entonces, derecho económico, acuérdense que nosotros habíamos estudiado que el derecho económico no es nada más que la fusión de la definición entre términos de economía y entre términos de derecho. Entonces, es prácticamente las normas y procedimientos que nosotros vamos a tener que regular o que respetar dentro de la actividad económica, ya sea a manera de individuo o a manera colectiva, ¿no? Entonces, esta es una definición simple de lo que nosotros hemos venido estudiando el día de hoy. ¿Qué son los derechos económicos? ¿Qué son los derechos económicos? Una cosa es el derecho económico y otra cosa los derechos económicos. ¿Cuál sería la definición de derechos económicos? A ver, Vianna. ¿Qué entiendes por derechos económicos? Los de norma. Son normas. ¿Ya? A ver, Karina. Que las relaciones de la producción. Normas de las relaciones de producción. No. El conjunto de normas que regulan las relaciones entre la producción. ¿Sí me entiendes? Lo relacionado a la producción, circulación. Está bien, ¿sí? Por ahí va la definición de lo que son derechos económicos. Recuerden, una cosa es derecho económico. El derecho económico es la legislación que nos dice qué hacer y cómo hacer. El individuo, la persona, dentro de un territorio. Y los derechos económicos, esos son cada uno de las funciones que nos corresponde dentro de la economía, basado en la actividad que vamos a realizar. ¿Sí? Nosotros como personas tenemos unos derechos, como empresa tenemos un derecho, entonces ahí vienen los distintos derechos que tiene la sociedad dentro de la economía. Entonces todo ese conjunto se conocen como los derechos económicos. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de los derechos económicos? A ver, José Barahona, ¿qué nos puedes decir acerca de esta definición? ¿Cuáles son las características de los derechos económicos?
A ver, Yolanda, dale, que José parece que se ha quedado distraído. Tema determinado de acuerdo a un ¿Ya? Continúa. conjunto de es un conjunto de conceptos los cuales se encuadra su expresión jurídica, la vinculación de la economía a una economía nacional. Ya, sí, bien. Gracias, Yolanda. Vamos a ver. Joffrey. Joffrey Rivera. Ya. También a veces lo que son los derechos económicos es lo dinámico, lo complejo, en lo que es el enfoque del micro y la macroeconomía. Muy bien. Sí. Estos son los temas principales que hemos estudiado el día de hoy. Y la última pregunta, ¿quiénes son los sujetos del derecho económico? ¿Quiénes son los sujetos del derecho económico? A ver, José. Tienes la palabra, José. Los hogares, las empresas, el gobierno como productor y consumidor y el resto del mundo. Esos son las personas que participan en una sociedad. Pero cuando hablamos en términos de derecho, ¿quiénes son? Eran dos tipos de personas. ¿Cuáles eran estas personas? Personas jurídicas y personas naturales. Exactamente. Tenemos personas jurídicas y personas naturales. Y acuérdense que dentro de las personas jurídicas tenemos públicas o privadas, ¿no? Y esas son las definiciones que nosotros hemos aprendido el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que presentar para este componente? Bueno, ustedes van a hacer en un archivito, con sus propias palabras, van a contestar cada una de estas preguntas que hemos planteado. Es decir, ¿qué es la economía? Van a responder ustedes con sus propias palabras. Obviamente que para esto tienen que leer el material que ustedes lo encuentran en la aula virtual. Ustedes ya van a encontrar ahí todas estas diapositivas para que las revisen, para que las estudien. También el material de apoyo, bueno, ese material de apoyo no se los he cargado porque es un poquito pesado, pero ustedes lo pueden encontrar en el internet, pueden buscarlo. Simplemente entran a cualquier buscador, registran los nombres y lo van a poder encontrar. Se encuentra libre en la web. Van a contestar a cada una de estas preguntas. ¿Qué es economía? ¿Qué es derecho? O sea, aquí van a dar una definición de economía, una definición de derecho. ¿Quiénes son los sujetos del derecho económico? Ustedes van a indicar, bueno, los de derecho económico corresponden a tales debido a tal situación. Ustedes van a exponer, o sea, van a escribirlo. ¿Qué es el derecho económico como tal? ¿Qué son los derechos económicos? Es importante que establezcan estas diferencias. No es lo mismo hablar del derecho económico que de los derechos económicos. ¿Cuáles son las características de los derechos económicos? Entonces, todas estas preguntas ustedes las van a contestar previo a la revisión que ustedes tienen en su material de apoyo y en el texto guía que indica en el sílabo. Cualquier otro libro adicional también es válido. Y ustedes, una vez que comiencen a poner una definición, por ejemplo, van a poner definición, ¿qué es economía? Ustedes ponen, de economía es una ciencia social que analiza el desarrollo y comportamiento de las personas para optimizar los escasos recursos de manera privada y de manera colectiva. Perfecto, está chéverísima la definición, pero ustedes tienen que poner esa respuesta, la van a poner fundamentada. ¿Qué significa el término fundamentado? Significa que ustedes tienen que referenciar la respuesta, es decir, que la han tomado de tal libro, de tal página, de tal lugar, de acuerdo a lo que establece la norma APA vigente. ¿Sí? Entonces, esa peculiaridad se va a tomar muy en cuenta al momento de las revisiones de las tareas. ¿Sí?
Si por ave motivo no presentan o presentan el artículo sin referenciar, lo más probable es que no encuentren la nota máxima de la tarea como tal, ¿no? Entonces, por ser estas las primeras sesiones, no les he puesto esa condición para los efectos de evaluación, pero ya se las estoy haciendo en énfasis dentro del video, ¿no? Entonces recuerden, ustedes pueden contestar estas preguntas, la pueden hacer por escrito o tipiado, es decir, que la pueden escribir en un papel, como decía una de las compañeras, de que ustedes pueden escribirlo en un cuaderno, si gustan, para que vayan haciendo su cuestionario, vayan elaborando su material de apoyo, y recuerden que estos de aquí son temas de evaluación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Ninguna, todo entendido. Está todo claro. Recuerden que esta evaluación, como estamos todavía en un periodo, creo que ya todavía estamos en periodo ordinario, no sé si ya estamos en periodo extraordinario de matriculación, les he extendido las tareas que tengamos en estas semanas hasta el 1 de junio, ¿no? Entonces, normalmente las tareas les doy de una semana para otra para que las puedan resolver. Como estamos todavía en periodo extraordinario, no sé si habrán más personas que ingresen en el transcurso de las semanas, igual el periodo o la fecha de entrega para la tarea está hasta el 1 de junio. Creo que el 1 de junio hasta el mediodía o todo el día, no recuerdo. Eso, ustedes lo pueden revisar en el aula virtual, ¿sí? Entonces, esto de aquí, el documento a presentar, como les decía, contestar con sus propias palabras las preguntas propuestas. Además de esto, esta es la primera parte, ¿no? Van a contestar las preguntas, obviamente referenciando, y de ahí van a realizar un bosquejo del diagnóstico, sujeto, características del derecho económico. ¿A qué se refiere esta parte de la tarea? Esta parte de la tarea hace referencia a que ustedes deberán presentar en un cuadro sinóptico, pueden hacerlo con diagramas, pueden hacerlo con un árbol de Venn, o pueden hacerlo con un crucigrama, como ustedes gusten. Eso ya queda a criterio de ustedes. Pero van a realizar un bosquejo. ¿Qué significa un bosquejo? Es una representación visual de los temas que hemos visto, ¿sí? Recuerden que nosotros, ¿qué hemos visto hoy día? Hemos visto lo que es el derecho, lo que hemos visto economía, lo que hemos visto el derecho económico, hemos visto un poco de historia del derecho, y las definiciones contextuales que hemos estudiado referente a la materia. Entonces, de acuerdo a eso, van a realizar un bosquejo del diagnóstico, cuáles son los sujetos que intervienen, y las características del derecho económico. Todo esto lo van a hacer en un archivo de Word y lo cargan al aula virtual, ¿sí? Al aula virtual. Una vez que llegó la fecha del 1 de junio, y si por algún motivo, pasada la fecha, no está terminado, lo único que ahí va a pasar es que es como que si nunca lo hubieran presentado, ¿sí? Entonces, procuren hacerlo dentro del periodo establecido para esto, ¿sí? Disculpe, economista. Dígame. Ahí se tiene que subir el archivo donde dice actividades de la semana 1. Sí. A esa se le suba. Sí, ya les voy a compartir mejor para que quede más clarito la inquietud. Ya, entonces, esto es, así si no me equivoco, es como a ustedes les va a aparecer el contenido, ¿no? Tienen la parte general, donde, bueno, ustedes ya pudieron ingresar al código, tienen estos registros, ¿no? Aquí les da el sílabo, que ustedes lo pueden revisar las veces que quieran. Tienen las normas generales, que también ya lo revisamos. El material de apoyo no es nada más que las diapositivas, que se las he cargado. Ustedes pueden descargarse el material para hacerlo. El taller, y aquí viene el taller. Entonces, en estas actividades del taller ustedes van a encontrar, vamos a quitarle esto.
Bueno, ya se me cerró. Entonces, aquí ustedes van a ingresar bueno, en esa parte del taller, regreso en esa parte del taller, ustedes lo que van a presentar es el contenido de la tarea. Ustedes, me imagino que ya han trabajado anteriormente con el aula virtual, ¿o es la primera vez que trabajan? Una pregunta, ¿el bosquejo es o no? ¿Cómo? Una pregunta que dice realizar un bosquejo, ¿es un mapa conceptual similar o no? Sí, pues, un bosquejo lo puedes hacer mediante un mapa conceptual. ¿Sí? Correcto, es un mapa conceptual. Ya. Ese es el deber que usted dijo hasta el primero 10. Disculpa, no te escuché muy bien la pregunta. Digo que si ese es el deber que usted dijo que era hasta la primera semana o es otro. Ya me equivoqué, creo yo. Aquí está, mira. Y Ya. ahorita creo que ustedes lo pueden visualizar. Sí. Aquí donde dice taller, aquí ustedes, bueno, yo obviamente como yo tengo el rol de profesor, entonces a mí me sale ver, en este caso, me sale que hay 16 integrantes, no tengo ninguna entrega, entonces cuando me llega la entrega, lo que yo hago es abrir los archivos, los reviso y le pongo la calificación. ¿Sí? Estamos 16 de mayo, fecha de entrega hasta el 16 de mayo, es la fecha, y tiempo, no, pues, no sé. Ahí tendría que cambiar, pues. Ya le voy a cambiar. No sé qué pasó. Ya le voy a revisar, le voy a poner 1 de junio, de una vez le voy a hacer, porque no quede, no, se me vaya a pasar después. No sé qué pasaría. Aquí. Entonces aquí estas son las actividades. Ya, aquí. Ah, ya. Es que yo le he puesto fecha de entrega. Esta es la fecha normal de entrega. Esta es la fecha de entrega normal, pero le he puesto como fecha límite hasta el 1 de julio. ¿Sí? Aquí está, miren, ¿ve? Pasada la fecha límite ya no les va a permitir entregar. ¿Sí? Economista, ¿y entonces por qué sale hasta el 16? Es que esta es la fecha normal de entrega. Es la fecha normal de entrega. Pasada esa fecha les va a permitir entregar. Solamente que no se los voy a considerar como atraso. Simplemente se los va a permitir ingresar. Yo lo que voy a ver es, ¿entregó o no entregó? Y de ahí califico. Entonces, ustedes tienen hasta el 1 de junio para entregar el trabajo, ¿no? Pasada esa fecha de entrega, simplemente no les va a permitir cargar. No les va a permitir cargar. O sea, les va a salir que no está habilitado. ¿Sí? Ya, ingeniero, ahí va entonces las preguntas que tenemos que responder con nuestras propias palabras, más la referencia y también el mapa conceptual, ¿verdad? Exactamente. Dos cosas. De todo lo que hemos visto el día de hoy. Exactamente. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? No. Ya, listo. Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta allí y ya nos veríamos la próxima semana. Entonces, ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy y ya nos vemos el próximo día lunes, ¿no? Porque son 2 horas de clase que tenemos con ustedes, si no me equivoco. Por el horario, ¿sí? 2 horas de clase. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¿Mm?